sobreponernos, ¿ya? En el capítulo 10 del libro Evento de los Últimos Días hay un subtítulo que dice: algunos serán encarcelados por su fe. Algunos serán encarcelados por su fe. Saludos a Kevin también, que se viene integrando. Y como les decía, hay 3 citas. Y vamos a intentar analizarlas, comentarlas y profundizar un poquito en estas citas. Y siempre tratando de darles un realismo, es decir, a leerlas y analizarlas con objetividad y no con emocionalidad. Vamos a hacer un comentario racional de estas citas para hacerlo más objetivos posible, ¿ya? La idea es que despertemos el entendimiento, la racionalidad, el intelecto, ¿no es cierto? Y no las emociones, ya que nosotros debemos obrar en materia de fe y de conciencia por la razón, por las convicciones y no por impulsos emocionales. Ya es muy bueno para el dolor de pancita, me dice, y también el orégano, la ruda y el orégano. Voy a ver si tienen aquí, ¿ya? Voy a investigar si mi hermana tiene acá esas hierbas para tomar, ¿ya? Gracias, Miriam, por ese consejo naturópata. Bueno, la primera cita es una cita breve, pero muy evidente, muy clara. Y que no reviste mayor comentario, pero vamos a hacer un pequeño comentario sobre esta cita. Dice: algunos serán encarcelados porque se negarán a profanar el día de reposo del Señor. Así dice. Voy a bajar el volumen del teléfono para que no hayan interrupciones. Perfecto. Entonces la primera cita dice: algunos serán encarcelados porque, o sea, encarcelados, ¿vale? Metidos dentro de una cárcel. Eso es encarcelar. Tomados presos. Encarcelados. Cuando hablamos de estar encarcelado o hablamos del acto de encarcelar, se entiende que el acto de encarcelar a alguien lleva implícita una sentencia, ¿vale? A nadie se le encarcela porque sí. O sea, en términos normales, una persona que es encarcelada, porque el encarcelamiento es una pena, la pena de estar privado de libertad. Eso es encarcelar. Encarcelar es una pena. Y la pena se impone o se imputa, ¿no es cierto? Es una pena derivada de una sentencia. ¿Okay? Y quienes determinan quién es o no encarcelado son los jueces, ¿cierto? Cuyo ámbito de acción son los tribunales de justicia. Así que cuando hablamos de encarcelamiento, de manera implícita, esto lleva involucrado, ¿no es cierto?, un proceso. Estoy hablando teóricamente, implica un proceso, implica, ¿no es cierto?, una sentencia de un juez, ¿verdad? La concreción de esa pena o esa sentencia, ¿no es cierto?, y que deriva en la privación de la libertad. Algunos serán encarcelados. Interesante que dice algunos. Yo quiero hacer un paréntesis en esto porque cuando hablamos del pequeño tiempo de angustia, el pequeño tiempo de angustia, saludos a Anita Paloma que apareció por ahí, gracias por saludarme. Cuando hablamos del pequeño tiempo de angustia, y voy a ser reiterativo en esto, el pequeño tiempo de angustia significa persecución, ¿vale? El pequeño tiempo de angustia es persecución. El pequeño tiempo de angustia es imagen de la bestia. El pequeño tiempo de angustia es promulgación de ley dominical nacional en los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, cuando nosotros hablamos del pequeño tiempo de angustia, estamos hablando de una serie de sucesos y experiencias por las cuales va a pasar el remanente.
¿ya? Podríamos hablar de zarandeo, apostasía, ¿no es cierto? Qué sé yo, encarcelamiento, asesinatos, ejecuciones. Cuando hablamos de pequeño tiempo de angustia, también hablamos de mártires. O sea, el pequeño tiempo de angustia es un momento intensísimo entre la promulgación de la ley dominical en los Estados Unidos y el cierre de la gracia. Ese corto periodo de tiempo del cual habla, ¿no es cierto?, el espíritu de profecía, es un corto periodo muy intenso, en el cual suceden una variedad de experiencias y hechos dolorosos y radicales, extremos, donde la fe y la, la fe desde el punto de vista espiritual, pero desde el punto de vista humano, las, la situación psíquica del creyente también será probada al máximo. ¿Mm? Bueno, de esto he hablado en las transmisiones anteriores, así que si alguno quiere repasar las transmisiones anteriores sobre el pequeño tiempo de angustia en esta serie y saber lo que estuve comentando sobre la condición psicosocial, la presión psicosocial que vamos a recibir va a ser tan intensa que muchos van a repetir la experiencia de Jesús cuando derramó su sudor bañado en sangre. Bueno, cuando hablamos del pequeño tiempo de angustia, en el contexto del encarcelamiento, en el contexto de la persecución, no todos pasarán las mismas cosas. ¿Por qué? Porque la providencia va a determinar quién está capacitado para hacer cual o tal cosa, quién va a pasar por tal o cual experiencia. Por lo tanto, si bien va a haber una variedad de hechos y experiencias por las cuales tendremos que pasar en el pequeño tiempo de angustia, no todos pasarán por las mismas experiencias. Si bien habrá una angustia generalizada hacia el remanente será angustiado, presionado, oprimido. No todos pasarán por las mismas experiencias. ¿Okay? Algunos no serán encarcelados, otros sí serán encarcelados. Algunos no serán asesinados, otros sí serán asesinados. Algunos serán torturados, otros no serán torturados. Algunos saldrán de las ciudades, la gran mayoría, otros, una minoría, permanecerá en las ciudades. Y así podríamos seguir, etcétera, etcétera, etcétera. No todos sufrirán la misma experiencia. Por eso que este texto acá, y para aquellos que se vienen integrando, estoy comentando, el primer párrafo de el subtítulo "Algunos serán encarcelados por su fe", del capítulo 10 del libro Evento de los Últimos Días. Capítulo 10, libro Evento de los Últimos Días, subtítulo "Algunos serán encarcelados por su fe". Y dice la primera cita, algunos, nota, esto es selectivo, no todos, algunos serán, es un hecho, serán, eso implica una seguridad, será un hecho cierto, encarcelados. ¿Ok? Kevin me hace una pregunta acá, me dice, oiga hermano, tengo una pregunta con la ley dominical. ¿Se termina el cierre de la gracia para nosotros y después queda un tiempo para el resto? Ok, bueno, sí, mira, esa pregunta es muy recurrente, yo la voy a explicar especialmente en otra transmisión, porque hay algunos torpes que dicen que son de la verdad presente y no saben explicar eso respecto al fin del tiempo de gracia. Entonces confunden a la gente y le dicen, no, primero la gracia se va a cerrar para la iglesia y después, pero siga abierta para... Bueno, eso es, depende, sí y no, hay que distinguir, no es tan así. ¿Ok? Entonces confunden a las personas porque dan a entender que hay más de un cierre de la gracia.
¿verdad? Y no hay más de un cierre de la gracia, hay un solo cierre de la gracia. Y ese cierre de la gracia es cuando el Señor Jesús deja de interceder en el santuario celestial. Ahí se termina la gracia para todo el mundo, tanto para los que han estado siempre en la verdad presente como a los obreros de la hora undécima, las personas que a última hora logren ver la luz, aceptar la luz, caminar en ella con la luz suficiente que tengan para ese momento. Pero hay un solo cierre, ¿ok? Hay un solo cierre. Entonces, cuando los torpes del tercer ángel que hablan por YouTube hablan de que se cierra primero la gracia para el pueblo de Dios y después para el resto, están confundiendo a las personas. Porque no es que se cierre la gracia. No. ¿Cómo tienen que explicar eso? Yo voy a explicar eso en detalle en una transmisión, porque he visto que hay mucha confusión sobre eso. Porque hasta donde yo he visto, porque yo no veo otros expositores hace muchos años, que ya no estoy pendiente de otras personas, sino que expongo lo que Dios me ha dado a través de la experiencia y el estudio detallado de la verdad presente, del mensaje de los tres ángeles. Entonces ellos abordan este tema del cierre de la gracia desde un punto de vista equivocado. Ellos tienen que abordar el cierre de la gracia desde el punto de vista del juicio de los vivos. Y ahí se explica mejor. ¿Okay? Porque desde el punto de vista del juicio de los vivos, y parece que no voy a dar otro video, parece que estoy explicándolo ahora mismo, pero le voy a dar un adelantito para que Kevin no quede con la duda. Cuando hablamos de ese tema, Kevin, tenemos que tratarlo desde el fin del tiempo, desde el juicio de los vivos, que no es el tema de ahora, ¿verdad? Por eso que hablo de hacerlo en una transmisión posterior. A ver, el tema de ahora es el pequeño tiempo de angustia. ¿Okay? ¿Qué sucede dentro de los varios eventos y hechos y experiencias que se suceden durante el tiempo de angustia? Bueno, uno de esas cosas que están sucediendo durante el pequeño tiempo de angustia es un evento que sucede en los cielos. Y ese evento se llama juicio de los vivos, que es la última etapa del juicio investigador. Es que si yo tuviese una pizarra ahora, yo podría explicarles eso en detalle, pero no tengo pizarra ahora. ¿Vale? Entonces, mientras se desarrolla el pequeño tiempo de angustia, se está desarrollando, está en curso el juicio investigador. El gran juicio investigador comenzó el 22 de octubre de 1844. Solo que durante el pequeño tiempo de angustia estamos viviendo la última etapa de ese juicio investigador. Y esa última etapa o el proceso final del juicio investigador lo conocemos como juicio de los vivos. No son dos juicios distintos, es parte de un solo proceso que se llama juicio investigador. A ver si con las manos puedo explicarle. Hay un solo periodo que se llama juicio investigador, 22 de octubre de 1844 en adelante, su historia conocida. Yo entiendo que cuando yo hablo estas cosas, los que me están escuchando entienden lo que yo estoy hablando, porque si ustedes están de cero y no entienden lo que yo estoy hablando y no saben lo que sucedió el 22 de octubre de 1844 y todo lo que implica eso, pues vayan a leerse el Conflicto de los Siglos. Y ahí va a estar explicado en detalle todo el proceso del juicio investigador. Entonces, resumen para continuar con el tema del pequeño tiempo de angustia. El gran periodo llamado juicio investigador comienza el 22 de octubre de 1844 y se extiende hasta lo que nosotros conocemos como el fin del tiempo de gracia. De ahí en adelante se derraman las 7 postreras plagas. ¿Vale? En 1844, 22 de octubre, cuando inicia el juicio investigador, el Señor Jesús comienza su ministerio en el segundo departamento, ¿no es cierto?, del santuario celestial, el lugar santísimo. Pero al fin del tiempo de gracia, termina ese ministerio en el lugar santísimo. Eso es todo, ¿vale? Solo que en ese proceso llamado juicio investigador, hay una, y valga la redundancia, hay una investigación, ¿no es cierto? Hay un análisis, hay un escudriñamiento de todos los habitantes de la tierra, ¿no es cierto?, que han profesado ser discípulos de Jesús,
¿vale? Hasta que llega un momento, ¿no es cierto? Y por supuesto que han muerto, que han fallecido, ¿cierto? Se investiga cada caso de los profesos creyentes que han bajado al descanso. Por eso también se habla del juicio de los muertos, ¿no es cierto? Pero es parte del juicio investigador, ¿vale? Ok. Pero ¿qué sucede? En el desarrollo de este juicio investigador llega el momento, ¿no es cierto?, en que cada caso de los muertos se ha decidido y, ¿no es cierto?, alcanza este proceso a los que están vivos, ¿no es cierto? Y por eso que esta última partecita del juicio investigador se llama el juicio de los vivos, se llama. Pero es la última partecita del gran periodo juicio investigador. Es un solo juicio investigador. Solo que nosotros hablamos de juicio de los muertos, juicio de los vivos, ¿no es cierto?, para hacer un pequeño matiz en el desarrollo del juicio investigador, ¿vale? Ahora, creemos que el juicio de los vivos, o el último proceso del juicio investigador, se desarrolla durante el pequeño tiempo de angustia. Por toda la evidencia bíblica y en el espíritu de profecía que tenemos, creemos que el juicio de los vivos se desarrolla plenamente durante la ley dominical, durante el pequeño tiempo de angustia. Durante el pequeño tiempo de angustia, ¿ya? No hay evidencia para eso. Kevin me pregunta, ¿pero el juicio de los vivos se vivirá antes de la ley dominical nacional o durante la ley dominical nacional? La evidencia bíblica y la evidencia de que hay en el espíritu de profecía nos indican que el juicio de los vivos se desarrolla después de la promulgación de la ley dominical nacional, ¿vale? Es que no estoy en condiciones de afirmar eso porque no hay luz respecto a eso. Los irresponsables que por YouTube han dicho algunas cosas, pues no tienen fundamento para eso. No tienen fundamento para eso, porque el conflicto de los siglos, y yo les he leído esa cita un montón de veces a ustedes, el conflicto de los siglos nos dice que nadie sabe cuándo comienza el juicio de los vivos. Nadie sabe, ¿verdad? No hay fecha, ni siquiera hay un evento que nos indique que comenzó el juicio de los vivos. No existe. No existe evidencia, no existe... no tenemos prueba, ¿vale? En el espíritu de profecía que nos indique eso. El espíritu de profecía, los testimonios hablan de que nadie sabe el inicio del juicio de los vivos. Pero, por la evidencia que tenemos, por el contexto, por los hechos que suceden, inferimos o creemos o deducimos que el juicio de los vivos debería desarrollarse desde el momento o posterior, al momento posterior a la promulgación de la ley dominical nacional. ¿Por qué? Porque según la evidencia que tenemos, la ley dominical nacional en los Estados Unidos constituye una prueba de fe. Y esa prueba de fe, que es la ley dominical nacional, ¿verdad?, en los Estados Unidos, ¿a quién prueba? A los que están vivos. No va a probar a los que están muertos, ¿verdad? La promulgación de la ley dominical nacional es una prueba de fe, pero ¿prueba a quién? A los que están vivos. Por eso deducimos que el juicio de los vivos estaría en curso durante la ley dominical nacional, no antes, ¿verdad? Por el hecho de que la ley dominical constituye una prueba. Por eso deducimos que no es antes, sino que es después, porque prueba justamente la lealtad de los que están vivos. Por eso se llama juicio de los vivos, porque es la última prueba que tienen los vivos para determinar si obtienen el sello o no son sellados, ¿vale? Ok. Anita, saludos, llegué tarde, andaba en el hospital con mi madre. Bueno, espero que esté bien. ¿Cuándo comienza el juicio de los vivos? Acontecerá lo mismo que aconteció en 1833. Ya, no sé, no recuerdo qué relación podría haber entre el inicio del juicio de los vivos
y lo acontecido en 1833. En realidad no sé, no veo la relación. Sí, exactamente. Por eso que los 144.000 deberían hacer su aparición ya desde la ley dominical nacional. Exactamente. Deberían hacer su aparición. Ojo, ojo, no es que los 144.000, a ver, ¿cómo le podría decir? En el transcurso de la ley dominical nacional de los Estados Unidos deberían darse a notar, darse a conocer, por decirlo así, los 144.000. Pero se dan a conocer los que serán 144.000, considerados como 144.000, es decir, que no pasarán la muerte, es decir, que no morirán durante el pequeño tiempo de angustia, no serán mártires. Los que serán considerados como 144.000 se entiende que han sido escogidos para eso porque tienen un carácter idóneo, es decir, ellos desde antes de la promulgación de la ley dominical ya viven como 144.000, ¿me entiendes? O sea, ellos son escogidos como tales, pero en el fondo cuando dice son escogidos como tales, ¿no es cierto? Es porque simplemente se confirma su condición de 144.000. Ellos ya viven como 144.000. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Y por eso, por ejemplo, la aparición de los 144.000 es otra evidencia que nos indica que el juicio de los vivos se realiza durante la ley dominical. Es otra evidencia. ¿Ok? Claro. Porque ellos son los que justamente hacen el trabajo pedagógico para abrir los ojos de los que están a punto o están obedeciendo a la imagen. Recuerden que la promulgación de la ley dominical, y me estoy yendo del tema, pero que quiero aclarar ese punto porque ya se puso entretenido esto. Cuando se promulga la ley dominical nacional, eso significa formación de la imagen. ¿Vale? Formación de la imagen de la bestia es promulgación de la ley dominical nacional. Entonces, ¿qué sucede? El mundo entero, ¿no es cierto?, es definitivamente presionado para reconocer el falso día de reposo. Por lo tanto, ¿qué hace Dios? Dios lo que hace es contrarrestar o reaccionar a esa acción humana de invalidación de su ley. Reacciona. ¿Y cuál es la manera de reaccionar que tiene para contrarrestar la ley dominical? Levanta los 144.000. Los 144.000 lo que hacen es reaccionar frente a la ley dominical para abrir los ojos, para chocar. Los 144.000 en el fuerte pregón chocan con la ley dominical. Porque lo que hacen es ilustrar a la gente, educan a la gente. Eso es lo que hacen los 144.000 para desmalezar, para denunciar a Babilonia. Denunciar a Babilonia quiere decir que aclaran la confusión teológica. Eso es lo que hacen los 144.000. Los 144.000 explican los textos para las personas que creen en el falso día de reposo se den cuenta que es falso. Pero hay que probarle que es falso. Eso lo hacen los 144.000 porque los 144.000 conocen el verdadero sentido de la escritura y le explican los textos a los que creen sinceramente en la marca de la bestia, para que salgan de la marca de la bestia y se pasen al sello. En ese sentido, el sellamiento termina primero, y que no se confunda cuando digo termina, porque en realidad el juicio de los vivos no ha terminado. Pero digo termina porque el proceso de sellamiento comienza con aquellos que han tenido la luz. Entonces cuando se sellan los 144.000, termina, entre comillas, de sellarse los que han tenido. Pero el proceso sigue abierto para aquellos que van a entrar gracias al trabajo de los 144.000. O sea, los 144.000 tienen que ser sellados primero porque ellos dan el fuerte pregón. Y como resultado del fuerte pregón siguen entrando otros que hasta el momento no tenían esa luz. Y los que siguen entrando son sellados, porque el juicio se está cerrando, todavía el juicio de los vivos está abierto. ¿Se dan cuenta? O sea, es un proceso de sellamiento de vivos. Primero los 144.000 y luego los que entren como resultado del fuerte pregón dado por los 144.000. En ese sentido, Kevin, el sellamiento o el juicio de los vivos, el proceso de sellamiento, porque el juicio de los vivos es sellamiento, ¿cierto? El juicio de los vivos sella.
eh, 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 termina primero de entenderse con los que han estado en la verdad presente. Pero queda abierto el proceso para que sigan entrando aquellos que no han tenido la oportunidad de escuchar toda la verdad por boca de los 144.000. No sé si se va entendiendo eso. Esto yo lo he explicado en detalle muchas veces, pero voy a tratar de hacer un video explicando esto, porque yo he visto mucha confusión, mucha confusión. No se sabe explicar eso. Kevin me dice, ¿cómo se va a saber si son los 144.000? Es que te voy a responder con una cita del Espíritu de Profecía, que está en el mismo libro Eventos de los Últimos Días, donde dice ella que justamente lo que tú estás preguntando, no deberíamos estar preocupados de eso que tú estás preguntando. O sea, tú no deberías estar preocupado de eso, en realidad. ¿Te acuerdas que ayer hablamos en la transmisión, en Charlando con la Remanente? ¿Te acuerdas que hablamos sobre los que han alcanzado la idoneidad o la perfección del carácter? Ellos no se dan cuenta que han alcanzado esa condición, pero el resto sí. No sé si me explico con eso. ¿Te acuerdas que ayer hablamos del tema del don? ¿No es cierto? Por ejemplo, el don de la enseñanza. ¿Te acuerdas que, por ejemplo, este servidor tiene el don de la enseñanza? Vale. Pero a veces yo, que ejerzo el don de la enseñanza, no soy consciente de tan eficaz estoy siendo. Yo mismo me cuestiono y digo, bueno, ¿estaré explicando bien? ¿Lo estaré haciendo mal? Quizás no estoy encontrando las palabras adecuadas. O sea, ¿por qué? Porque no me creo el cuento de que, o sea, no es que no me crea el cuento, porque hay seguridad, hay convicción, pero uno no es consciente de que el don está obrando en ti. Simplemente tú lo usas, o mejor dicho, eres usado, y tú no eres plenamente consciente de que estás siendo usado. O sea, ¿quién se da cuenta que tú estás siendo usado? El efecto benéfico, edificante que tiene tu don en el resto. O sea, el resto experimenta la bendición o el efecto edificante del uso de tu don. O sea, los demás notan la eficacia del don, pero el que usa el don no es plenamente consciente de que está siendo usado. No sé si logro explicarme. Lo mismo pasa con los 144.000. Los 144.000 son elegidos como 144.000, pero ellos no son conscientes plenamente que son 144.000, sino que llega un momento, evidentemente, en el proceso que dirán, wow, parece que soy un 144.000, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué sucede eso? Esa experiencia sucede justamente para que no nos entre la soberbia. Justamente para que no nos ensoberbezcamos, es de que Dios permite que no seamos plenamente conscientes de que estamos siendo usados. ¿Te das cuenta? ¿Cierto? Por ejemplo, otro ejemplo más. A veces nosotros damos una conferencia, o damos una charla, o damos una enseñanza, o damos una opinión, y no somos conscientes del efecto que puede traer esa conferencia, ese seminario, ese comentario o esa opinión. Y esa opinión que nosotros damos, ¿no es cierto?, puede haber sido realmente para bendición y puede haberle cambiado la vida a alguien. Y nosotros nunca nos enteramos, pero hemos sido usados. ¿Te das cuenta? Bueno, te voy a leer una cita sobre los 144.000 que está en el libro Eventos de los Últimos Días para responder tu pregunta, Kevin. ¿Ok? Bueno. Ya. Dice así. En el capítulo 18 del libro Evento de los Últimos Días, capítulo 18 del libro Evento de los Últimos Días, dice, no es su voluntad que entren en controversias, o sea, no tenemos que meternos en ese terreno, no es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente. ¿Como cuáles? ¿Qué terrenos
respecto a los 144.000 no tenemos que entrar porque no edifican espiritualmente. ¿Qué cosa? Como quienes han de componer los 144.000. Eso no deberíamos preguntarlo, eso no deberíamos estar preocupados de quiénes, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos que estar mirando para el lado y diciendo, oye, parece que este hermano va a ser un 144.000. Yo entiendo que a veces por cariño algunos de ustedes me dicen, ay, parece que tú eres uno 144.000. Yo entiendo que es por un cariño, ¿no es cierto? Pero no, nadie sabe eso. Ni tampoco deberíamos preguntarnos eso, ¿vale? Tampoco deberíamos preguntarnos eso. Vamos a poner el micrófono aquí porque se me volvió a caer el micrófono. Ok. No deberíamos preguntarnos eso. Entonces, no es su voluntad que entren en controversias por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como quiénes han de componer los 144.000. Eso no es tema para nosotros. Y mira lo que dice después. Fuera de duda, o sea, esto no quedará en la incógnita. Ella dice que ahora no es el momento de preguntarnos quiénes han de componer, pero tampoco dice que no lo vamos a saber. ¿Sabían ustedes que quienes sean escogidos como un 144.000 terminarán sabiendo que son un 144.000? Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Ahora tú me dices, bueno, pero no correrán el riesgo los que se den cuenta que son 144.000. No se darán cuenta, no les harán un daño, no se ensoberbecerán. No, porque justamente por eso han sido escogidos como 144.000, porque han perfeccionado su carácter. Ellos han eliminado el orgullo. O sea, cuando ellos se enteren que son 144.000, eso los inundará al contrario, de un sentido de responsabilidad. O sea, ellos no sacarán pecho y dirán, uy, soy un 144.000, qué privilegiado. No, por algo han sido elegidos como 144.000, porque han superado el orgullo, han superado la soberbia, ¿no es cierto? Han superado el tema del amor propio, la aceptación propia. Eso ya está muerto en ellos. Así que no habrá problema cuando ellos se enteren, al fin y al cabo, que han sido escogidos como 144.000, ¿vale? Así que por ahí va más o menos, no sé si con eso logré responderte. Kevin me pregunta acá, disculpe hermano, tengo muchas preguntas por hacerle. Bueno, hágame todas las que quieran, no hay problema, aprovechen. Pero vamos, tenemos que seguir con el tiempo de angustia. ¿Cómo se va a saber si son 144.000? Pronto lo sabrán, quienes sean escogidos. Anita me dice, ok, perfecto. ¿Damos bien por ahí? Los 144.000 van a dar la justificación por la fe. Mira, a ver, entendamos primero que todo que el 144.000 cuando es escogido de entre el remanente, porque durante el pequeño tiempo de angustia, el remanente está siendo probado. Recuerden, Ley Dominical Nacional es una prueba para todos los que profesan el mensaje de los tres ángeles. Por lo tanto, ¿qué va a suceder en el pequeño tiempo de angustia? Muchos que han profesado el mensaje de los tres ángeles van a apostatar, van a renunciar. ¿Okay? Por ejemplo, los herejes, los antitrinitarios, los judaizantes, toda esta gente que está perturbada, toda esta gente si no se cambia, no reacciona en cuanto a, no abandona esas posiciones, esas personas no van a ser consideradas para ser un 144.000, olvídenlo. No van a ser un sellado, no van a ser mártires, sino que van derechito a recibir la marca de la bestia. Todos los judaizantes y todas estas confusiones que ustedes ven por ahí, si esas personas no se vuelven a la sana doctrina, esas personas recibirán la marca de la bestia, ¿vale? Por seguir doctrinas de demonios. Eso van a hacer, porque son anticristos. El hereje es un anticristo y es un perturbado. Acuérdense que yo ya les hablé qué significa ser un perturbado, ¿no? O sea, persona que está afectada psíquicamente, ¿cierto?, por la intervención de un espíritu inmundo en su capacidad de razonamiento. ¿Ok? ¿Qué más les iba a decir? Se me fue. Que los 144.000 hacen su aparición,
Pero cuando los 144.000 hacen notoriamente su aparición, vuelvo a repetir, ellos ya son elegidos como 144.000 porque se les ha encontrado idóneos. Y esa idoneidad para ser un 144.000, ellos ya la han desarrollado ahora, antes de incluso de la promulgación de la ley dominical. Si no es que tú te hagas 144.000 después de la ley dominical. El carácter del 144.000 ya ha sido formado. Y como ya ha sido formado, eres elegido, porque eres idóneo para pertenecer a ese grupo. Pero del punto de vista de la formación del carácter, el 144.000 ya viene formado. ¿Te das cuenta? El 144.000 simplemente es una persona que ha perfeccionado el carácter. Y esa escogida, puede haber sido escogida para ser mártir, pero es escogida para 144.000. ¿Te das cuenta? Pero tanto el que va a ser mártir como el 144.000 han perfeccionado el carácter. Solo que unos son elegidos para mártir y otros son elegidos para 144.000. Eso es todo. Pero estas personas ya han perfeccionado su carácter. ¿Vale? Ya han perfeccionado su carácter. Por eso se enseña y se cree, y así lo hemos aprendido, que los 144.000 son necesariamente o preferencialmente del remanente como tal, de aquellos que han vivido la verdad presente en el mensaje de los tres ángeles, que han tenido toda la luz de la verdad. ¿Por qué? Porque el 144.000 está en la sana doctrina, es decir, está en los sanos principios del Evangelio, está en la sana enseñanza del Evangelio, está en la sana práctica vivencial del Evangelio, por lo tanto es idóneo. ¿Te das cuenta? Es idóneo para realizar el trabajo que tiene que hacer un 144.000, que es el de la enseñanza. El 144.000 enseña, es profesor, enseña, desenmaraña a Babilonia, los enredos de Babilonia. El 144.000 va a explicar bíblicamente cuál es el verdadero día de reposo y va a dar todo el fundamento bíblico, teológico, histórico, hermenéutico. Va a desenredar a la gente sincera que está enredada con la confusión religiosa. ¿Vale? Los 144.000 es un movimiento pedagógico. ¿Ok? O sea, quienes sean considerados para ser 144.000 necesariamente tendrán el don de la enseñanza, necesariamente. Porque la labor del 144.000 es contrarrestar la ley dominical nacional, porque es un movimiento reaccionario. El fuerte pregón es un movimiento reaccionario. Porque hay que denunciar la falsedad. ¿Y cuál es la falsedad? Que el domingo es el día del Señor. Y eso no es así. Y eso hay que explicarlo. ¿Te das cuenta? Y el mundo protestante evangélico también tiene sus argumentos. Pues entonces va a haber un choque teológico. El fuerte pregón es un movimiento pedagógico teológico que choca con la falsa teología, la falsa hermenéutica, la falsa interpretación. Es un choque teológico. Es una batalla teológica. Eso es el fuerte pregón. ¿Vale? Así que, bueno, espero con eso haber de alguna manera ilustrado a aquellos que me están preguntando por acá. ¿Qué más me preguntan? Kevin me pregunta, ¿por qué le pregunto esto? Porque en los últimos días van a haber un falso reavivamiento. Por eso les hice esas preguntas con respecto a los... Correcto. El falso avivamiento es una falsificación del fuerte pregón. ¿Ya? Estoy tratando de explicarles de manera bien sucinta y simple, sencilla, para no darles tanta vuelta al tema. El falso avivamiento, mire, me estoy yendo del tema, pero estamos hablando de cosas que suceden durante el pequeño tiempo de angustia. El falso avivamiento es una falsificación del fuerte pregón y que está diseñado o es lanzado a la arena del conflicto para confundir a la opinión pública. Eso es lo que sucede,
¿verdad? Eso es lo que sucede. ¿Ok? Y el falso avivamiento se genera principalmente en la imagen de Babilonia. La imagen de Babilonia acompaña su pretensión con manifestaciones sobrenaturales. De hecho, si ustedes leen Apocalipsis capítulo 13, ustedes se dan cuenta ahí que dice que aún hace bajar fuego del cielo a la tierra, ¿cierto? O sea, la promulgación de la ley dominical nacional va acompañada de manifestaciones sobrenaturales para apoyar esa pretensión, tanto antes de la promulgación, durante y después. Porque los falsos milagros o el falso avivamiento debe estimular la promulgación de la ley dominical. La debe confirmar y la debe no perpetuar, pero la debe sustentar. ¿Y cómo se sustenta la falsedad de la ley dominical nacional? Con los falsos milagros, con el falso avivamiento. ¿Por qué? Porque uno de los argumentos que va a usar la imagen de la bestia, ¿cierto?, es de que ellos tienen la verdad porque los milagros suceden en su medio. O sea, ellos van a recurrir con el... van a aducir de que como los hechos sobrenaturales se suceden en su medio, entonces la presencia de Dios está con ellos y por lo tanto la pretensión del falso Dios de reposo es verdadera. ¿Vale? Y de hecho se va a acusar al fuerte pregón de ser un movimiento extremista, fanático y satánico. ¿Okay? Así que, a ver si con eso respondo un poquitito, Kevin. Entonces, el falso avivamiento es una falsificación del fuerte pregón con propósitos de perpetuar la confusión y vindicar la promulgación de la vigencia del domingo como supuesto día del Señor. Salvador me dice, gracias Salvador por conectarte, en el falso reavivamiento demonios se nos aparecerán como nuestros seres queridos que murieron. Exacto, eso lo dice el conflicto de los siglos y otras citas más. Interesante lo que dice Salvador, porque justamente con la promulgación de la ley dominical se abren, y por favor no se malinterprete lo que voy a decir, quiero que lo entiendan de una manera equilibrada. Con la promulgación de la ley dominical en los Estados Unidos se inicia un proceso dimensional, no, iba a decir portal dimensional, pero capaz que me digan que el hermano Walter está metiéndose con el espiritismo. Entramos a otra etapa dimensional en la guerra espiritual, porque como el fin llegó, recuerden que cuando se promulga la ley dominical estamos hablando del acto, perdón, de la crisis final, ¿no? El concepto de crisis final, estamos hablando ya de los últimos días, las últimas semanas de la historia de este mundo. El mundo se acabó. O sea, se promulga la ley dominical en los Estados Unidos y el mundo se acabó, porque Elena lo describe como un corto periodo de tiempo. ¿Y qué sucede después del corto periodo de tiempo? Se cierra la gracia. O sea, es un momento muy breve, pero muy intenso. Entonces, ¿qué sucede? Se están jugando todas las cartas y se tira y se ponen todas las cartas sobre la mesa. Entonces, ¿qué sucede? Los vientos que están sosteniendo las pasiones humanas, los 4 vientos, se sueltan un poquitito más, ¿no es cierto? Se incrementan los desastres naturales y los hechos sobrenaturales, cósmicos y terrenales. Las potencias de los cielos, las potencias de la tierra son conmovidas en el sentido de que entran en confusión y en convulsión. De ahí se aplica lo que Elena describe, ¿no es cierto?, que se volverán a levantar ciertas guerras y qué sé yo. También se le aplica el concepto de Armagedón a ese momento también. Bueno, en fin. Pero del punto de vista espiritual, los ángeles caídos reciben más atribuciones. Salvador, cuando me dice, ¿no es cierto?, que aparecen, hay un reavivamiento de los demonios, sí, es porque justamente como se sueltan los vientos y el conflicto adquiere una intensidad mucho más radical,
entonces pues se le permite a los ángeles caídos tener más atribuciones. Y dentro de esas atribuciones está hacer justamente esos hechos sobrenaturales, donde harán cosas que si bien están haciendo hoy día, pero las harán en mayor cantidad y en mayor intensidad. O sea, serán mucho más espectaculares la intervención de espíritus de demonios en el plano humano. Es decir, ellos tendrán la facultad de pasarse a la dimensión temporal de una manera mucho más espectacular de lo que lo han hecho ahora. Ahora, en ese sentido, los 144.000 van a estar un poquito en desventaja, porque son seres humanos los 144.000, si bien llenos de la lluvia tardía, pero esa aparente desventaja será suplida porque resulta que así como se le dará mayor atribución y poder a los ángeles caídos durante el pequeño tiempo de angustia, serán contrarrestados porque a los ángeles de Dios también pasarán al plano temporal, también atravesarán esa portal dimensional de lo espiritual a lo temporal, y también ellos se materializarán y también harán cosas espectaculares que hasta hoy en día no hemos visto de manera masiva. Es decir, el conflicto cósmico adquiere ribetes ya, no quiero decir cinematográficos, pero ya a un nivel que la raza humana todavía no ha experimentado. ¿Te das cuenta? Anita me dice, entonces los 144.000 ya están preparándose, sí. En la gran batalla intelectual y espiritual, sí. 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 Más que intelectual, yo diría cultural. El 144.000 va a ser una persona que entiende que la lucha no es netamente espiritual. Yo tengo la convicción de que no es netamente espiritual. Y la evidencia la tengo por los mismos personajes bíblicos. O sea, no todos los personajes bíblicos eran hombres humildes y sin letras. No todos. O sea, muchos que eran intelectuales, personas formadas como Pablo, por ejemplo, fueron usados grandemente. Y Pablo es un tipo de un 144.000. Con la diferencia desde el punto de vista del carácter, porque Pablo fue ejecutado. ¿Okay? Así que sí, el 144.000 debería ahora estarse forjando para que cuando llegue la ley dominical sea elegido como 144.000, como también puede ser elegido como mártir. Y la ley dominical va a venir camuflado en un día como de descanso. Sí, lo que pasa es que la ley dominical en esencia es un día de descanso. El tema es qué argumentos se van a esgrimir en favor de la promulgación de esa ley, ¿vale? Se habla de que los argumentos el espíritu de profecía nos habla que dos de los argumentos va a ser el orden social, ¿no es cierto? Que la promulgación de esa ley sería bueno para traer orden social y moral al país, digamos, en este caso los Estados Unidos de Norteamérica, ¿cierto? Ese sería uno de los argumentos esgrimidos por los abogados de la ley dominical. Otro argumento es de que la promulgación de esa ley dominical es necesaria porque de alguna manera apaciguaría la ira de Dios, ¿cierto? Porque los juicios y las desgracias que sufre el mundo son por violar el así llamado Día del Señor. Entonces, supuestamente, la promulgación de esa ley aplacaría la ira de Dios y traería paz a la tierra. Esos serían los dos grandes argumentos que están en el espíritu y profecía. Ahora, quienes investigamos profecías desde hace muchos años sabemos que las instituciones humanas están esgrimiendo otros argumentos, ¿cierto? Algunos están hablando que vendrá por el tema del cuidado de la tierra, ¿cierto? Otros hablarán de, qué sé yo, por la paz mundial, etcétera, etcétera. O sea, en realidad, los argumentos que usen para promulgar la ley, la verdad es que no tienen mucha relevancia. Nosotros sabemos que va a ser así y ya está. O sea, sabemos un cierto hecho, conocemos un hecho cierto, anunciado con anticipación, que es la promulgación de la ley dominical. Si ustedes leen
el capítulo Leyes Dominicales del libro Eventos de los Últimos Días, ustedes se van a percatar que hay una cita que dice ahí, muy breve, dice, las leyes dominicales serán promulgadas, tarde o temprano. O creo que al revés, dice, tarde o temprano las leyes dominicales serán promulgadas. O sea, ya la profecía nos está diciendo que ese es un hecho anunciado. Ahora, ¿qué argumentos van a esgrimir para apoyar eso? La verdad es que no tiene mucha relevancia. Yo creo que ahí es entrar en detalles que no sirven en realidad. ¿Sí? Da lo mismo qué excusas utilicen para promulgar la ley. El hecho es que viene la ley. Y nosotros tenemos que prepararnos ahora para que en ese entonces, ¿no es cierto?, podamos soportar la presión. ¿Vale? Pero también los ángeles de Dios se manifestarán y apoyarán a la escogida. Sí, es verdad. El espíritu de profecía, bueno, todo el testimonio bíblico nos habla de la materialización de ángeles, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver, no sé, qué sé yo, la aparición a los profetas de los mismos ángeles, ¿cierto? Que se aparecían en persona. Ustedes pueden ver el caso de Lot, por ejemplo, ¿no es cierto? El caso de Abraham, que se le aparecieron en persona, con formas humanas, ¿cierto? Así que evidencia bíblica la hay. Hay unas citas espectaculares que están en el libro Eventos de los Últimos Días. Les cito el libro Eventos de los Últimos Días porque es como un resumen de citas, y hay citas muy relevantes ahí. Y aparte que es un libro que me lo sé prácticamente de memoria. Entonces, hay una cita ahí en el libro Eventos de los Últimos Días donde habla justamente en el capítulo El Fuerte Clamor, hay una cita donde dice que los ángeles se aparecerán en persona. A ver, déjame ver si lo encuentro ahora mismo. Fuerte Clamor. Es uno de los capítulos más extensos del libro Eventos de los Últimos Días. Habla del ministerio de los ángeles. Dice, acá está. Le voy a leer las citas textuales para que se gocen. Así como Salvador me decía que va a haber una intervención directa de los ángeles caídos, también va a haber una intervención de ángeles de Dios para contrarrestar justamente. ¿Por qué? Porque los ángeles caídos tienen mucho más poder que un 144.000. O sea, el 144.000 tendrá las habilidades y las capacidades de la lluvia tardía para cumplir cierta labor, pero no tendrán ciertas facultades que son propias de los ángeles. Por lo tanto, necesitamos una especie de refuerzo para poder realizar el trabajo. En otras palabras, los ángeles de Dios que se materialicen, lo que van a hacer, nos van a abrir camino, o nos van a dar un pequeño empujoncito, ¿no es cierto? Cuando los demonios se interpongan para que no cumplamos el propósito, intervienen los ángeles de Dios para despejar el camino. Eso es lo que va a suceder. Le leo cita textual. Eventos de los Últimos Días, capítulo El Fuerte Clamor, capítulo 14, bajo el subtítulo El Ministerio de los Ángeles. Dice: los ángeles del cielo actúan sobre las mentes humanas para despertar espíritu de investigación en los temas de la Biblia. Esto tiene que ver, bueno, vamos a seguir leyendo, de ahí les comento. Se hará una obra mucho mayor que la que se ha hecho hasta el momento. ¿Okay? Hasta el momento. Y nada de su gloria pasará a los hombres, porque ángeles que ministran a aquellos que serán herederos de salvación están trabajando día y noche. O sea, el ministerio de los ángeles siempre ha estado presente en la vida de aquellos que serán herederos de salvación. Siempre en los hijos de Dios. ¿Cuál es la diferencia durante el pequeño tiempo de angustia? Que ellos traspasarán el portal dimensional de lo espiritual a lo temporal, como hicieron los mensajeros que fueron a rescatar a Lot. Los ángeles que rescataron a Lot traspasaron el portal dimensional de espiritual al temporal. Cuando se le fue cuando estos ángeles fueron a visitar a Abraham,
También. Y así ustedes pueden ver varios casos en la Biblia. Bueno, sigamos. Segunda cita. Hay muchas personas en nuestro mundo que son como Cornelio. Así como Dios obró en favor de Cornelio, también obrará en favor de estos fieles portaestandartes. Ella está hablando de los obreros de la hora undécima. Y yo les voy a decir algo acá. Y seguramente ustedes no lo habrán escuchado en otra parte. Se los voy a decir. Los 144.000 no alcanzarán a llegar a todas partes. Porque son 144.000 solamente. ¿Vale? ¿Qué va a suceder? Hay muchas personas en nuestro mundo que son como Cornelio. Así como Dios obró en favor de Cornelio, también obra en favor de estos fieles portaestandartes. Personas que no necesariamente se han criado o han nacido o han estado en el mensaje de los tres ángeles, ¿cierto? Dios los considera fieles portaestandartes. O como dice Apocalipsis 18, su pueblo que está en Babilonia. Son sus hijos. Tiene hijos en otros rediles. Y Dios obrará en su favor y los llamará. Pero los va a llamar no necesariamente con un 144.000, usando un 144.000. Los ángeles intervendrán directamente para salvar gente, para ayudar a la gente a salvarse. Obtendrán las personas como Cornelio, y nosotros generalmente identificamos a Cornelio con Roma, con católicos romanos. Y cuando hablamos de católicos romanos estamos hablando no solamente de laicos, también de religiosos. ¿Qué sucederá con esta gente? Obtendrán un conocimiento de Dios, y yo ya les he explicado a qué se refiere a qué nos referimos cuando hablamos de conocimiento de Dios. No solamente de conocimiento intelectual, de leer libros, no, mucho más profundo todavía. Es una pignosis. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la gnosis y la pignosis? Obtendrán un conocimiento de Dios así como lo obtuvo Cornelio, mediante la visita de ángeles del cielo. No solamente los 144.000 llegarán hasta los fieles portaestandartes, los hijos de Dios que están en Babilonia, sino que ángeles literalmente se personificarán como mensajeros, como personas, y visitarán a Cornelios modernos que estén reunidos con sus familias en sus hogares. Última cita. Cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, ¿cierto? Es decir, los 144.000 siendo apoyados por los ángeles, la obra se propagará como fuego en el rastrojo, claro. Ya les dije que el Fuerte Pregón es un movimiento reaccionario a la ley dominical nacional. Entonces, tenemos un contingente llamado 144.000 de personas idóneas que han perfeccionado su carácter por la fe en Jesús. En otras palabras, han entendido, conocen y viven el mensaje de los tres ángeles. No son ni. ¿Okay? Súmenle a eso la capacitación sobrenatural llamada lluvia tardía. Y súmenle a eso el apoyo de los ángeles. Cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la obra se propagará como fuego en el rastrojo. Dios empleará instrumentos cuyo origen no podrá discernir el hombre. Ángeles harán una obra que los hombres podrían haber tenido la bendición de realizar si no hubieran sido descuidados en responder a las demandas de Dios. O sea, ángeles directamente van a dar estudios bíblicos express. ¿Ok? Bueno, lo dejo hasta ahí. ¿Ok?
Salvador me dice de manera invisible y algunas veces como seres humanos. Exactamente, exactamente. O sea, el método que en estos momentos mayoritariamente están usando los ángeles caídos para contrarrestar la obra de Dios y para hacernos caer y evitar que perfeccionemos nuestro carácter, lo hacen de manera invisible, preferentemente. Pero durante el pequeño tiempo de angustia, como te decía, se van a pasar al plano temporal. Efectivamente. Porque van a quemar todos los cartuchos, van a tirar toda la carne a la parrilla, van a tirar todas las carnes sobre la mesa. Se están jugando el dominio cósmico. Y si tienen que pasarse al plano material, se van a pasar. Y aparte que se les va a dar poder de hacerlo, ¿cierto? La Escritura lo dice. Ha descendido con gran poder, dice. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes han leído esos textos. Apocalipsis capítulo 13. Todo eso es la descripción de cómo va a obrar el misterio de iniquidad. Y el misterio de iniquidad es mucho más que el papado, porque detrás del papado está el dragón. Entonces el concepto de misterio de iniquidad es mucho más amplio que simplemente el desarrollo de la gran apostasía que se visibilizó con la institución Iglesia Católica Romana, ¿vale? Bueno, César me pregunta algo que ya respondimos ya. Me dice, en los últimos días los santos van a saber si son los 144.000. Sí, lo van a saber. ¿Lo van a saber? Sí, lo van a saber. Pero lo van a saber posteriormente a que sean elegidos 144.000, ¿verdad? Ellos van a reaccionar a la ley dominical nacional de manera espontánea, natural. Pero en el transcurso de su reacción, ellos serán constituidos 144.000, lo sabrán posteriormente. Walter da un tema de las puertas dimensionales también. Sí, es un poquito complicado hablar de eso, porque el adventismo no está preparado para eso. Por lo menos los hermanos de origen adventista no están preparados para eso. Son muy prejuiciosos. Entonces uno se pone a hablar se pone a hablar con esos términos de portal dimensional, inmediatamente te acusan de espiritito, de jesuitas. ¿Sí? La torpeza está institucionalizada en el sostén propio adventista. Por eso yo soy muy crítico del sostén propio en general. Los movimientos destructivos del sostén propio actualmente son movimientos realmente de una mediocridad que llega a dar escalofríos. Es cosa de ver los canales de YouTube. Ustedes ven los Berrú, los no sé cuántos, son patéticos. Es una cosa, pero diga vergüenza ajena, la mediocridad, la ignorancia, la pequeñez, la falta de formación, tremendo. Así que es complicado, pero sí podríamos hablar de eso. Lo que sí me comprometo es hablar, es que tienen que hacerme acordar, porque yo les prometo aquí, sí, vamos a hablar de ese tema, después me olvido. Pero sería bueno hablar sobre el juicio de los vivos, ¿cierto? Hablar sobre ese tema en detalle, aunque lo he hablado 1000 veces, pero bueno, parece que siempre es necesario repetirlo. Y hablar sobre el ministerio de los ángeles y cómo van ellos a traspasar la barrera dimensional, ¿vale? Cuando digo dimensión, quiero que se entienda eso, con esto termino. Cuando hablo de dimensión, simplemente es una palabra que describe dos esferas, ¿ok? Eso es. Cuando hablo de dimensión, simplemente estoy hablando de dos esferas, la esfera espiritual y la esfera temporal, ¿ok? Cuando hablamos de la esfera temporal o la dimensión temporal, estamos hablando de una realidad que es netamente humana, que pertenece que tiene una naturaleza limitada, finita, ¿no es cierto?, que es propia de los seres creados inferiores a los ángeles, ¿cierto? Así nos describe la Biblia, inferior a los ángeles, y que carecemos de ciertas facultades que tienen otros seres creados,
pero son superiores a nosotros en poder, en facultades, ¿no es cierto?, en atribuciones, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos del plano espiritual o la dimensión espiritual, ¿no es cierto?, estamos hablando justamente de un plano de un plano de realidad superior a la nuestra, a la terrestre, digamos, ¿cierto? Donde estamos hablando de seres creados, pero con facultades, ¿no es cierto?, y con atribuciones superiores a nosotros, ¿no es cierto? Y estamos hablando ya plenamente de seres que al tener facultades que nosotros no tenemos, pues pueden acceder, ¿no es cierto?, a áreas de conocimiento que nosotros no tenemos, ¿verdad? Nosotros no tenemos la capacidad de invisibilizarnos, nosotros no tenemos la capacidad de cambiar de forma, no tenemos la capacidad de emitir luces, no tenemos la capacidad de andar a millones y millones y millones de millas de velocidad, de kilómetros de velocidad. No tenemos la capacidad de desmaterializarnos, no tenemos la capacidad de andar en el universo sin oxígeno, ¿verdad? No tenemos esa capacidad. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. No alcanzamos a desarrollar las dos citas siguientes. Recuerden que estamos hablando sobre estamos hablando sobre que muchos serán encarcelados. Muchos serán encarcelados, ¿ok? Muchos serán encarcelados. Y analizamos hoy día la cita, solo que nos desviamos un poquitito, pero fue edificante de igual manera, ¿verdad? Entonces leímos la cita: algunos serán encarcelados porque se negarán a profanar el día de reposo del Señor. El negarse a profanar el verdadero día del Señor quiere decir, o habla, o dice relación con sujetos, con personas que se mantendrán firmes en sus convicciones religiosas. Eso es todo. Se negarán a reconocer la pretensión de la bestia y de su imagen. Nos mantendremos firmes, ¿cierto? Tendremos escrúpulos de conciencia y estaremos dispuestos a soportar incluso la cárcel con tal de no violar nuestra conciencia. Eso es todo, ¿vale? Así que eso quiere decir esa cita. Algunos serán encarcelados porque se negarán a profanar el día de reposo del Señor, ¿vale? Mañana entonces yo les estaría comentando las dos siguientes citas. Una está tomada del conflicto de los siglos y la otra está tomada de nuestra elevada vocación. Así que atentos a mañana, 19 horas en adelante, estaría comentando estas citas que siguen sobre algunos serán encarcelados por su fe. Recuerden que estoy preparando el estudio y los comentarios sobre la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que se viene estudio a Timoteo, ¿vale? Kevin me pregunta, explique qué va a pasar. Explique qué va a pasar con algunas que van a ser encarcelados. Bueno, a ver, con estos términos sí, porque estamos pasados la hora. ¿Qué sucederá con aquellos que serán encarcelados? Bueno, primero que todo, vuelvo a reiterar que si eres escogido para pasar esa experiencia en especial, pues no serás abandonado a tu suerte. O sea, serás capacitado para pasar esa experiencia, ¿vale? No puedo dar detalles porque es algo que tenemos que vivirlo, pero sí me remito a la experiencia bíblica. Vayan a repasar a todos los hijos de Dios en la Biblia que han sido encarcelados. Vayan a profundizar, con el apoyo del libro El deseado de toda la gente, la experiencia de Juan el Bautista cuando estuvo en la cárcel, ¿vale? ¿Quieren saber qué experimentará la persona que sea encarcelada durante el pequeño tiempo de angustia? Vayan a repasar las experiencias de los fieles de Dios encarcelados descritos en la Biblia, ¿vale? Todos los hijos de Dios que han estado encarcelados, desde, qué sé yo, no sé, Daniel, ¿no es cierto? Y van a tener una idea de lo que nosotros vamos a vivir, ¿ok?
Usted, hermano, debe hacer como Pablo, predicar hasta el amanecer. Explica muy bien. Bueno, justamente tu comentario, ¿no es cierto? Tu comentario confirma mi don. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Entonces, yo espero que haya sido de edificación espiritual. No nos explayamos en la cita que se supone que íbamos a estudiar, pero hablamos de otros temas y me dio mucho gusto porque todos hicieron sus preguntas y pudimos responderle al parecer todas, ¿verdad? En vez de haber hablado sobre el pequeño tiempo de angustia, mejor hubiese hecho una transmisión charlando con el remanente. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá entonces. Me comprometo para mañana a seguir con esto de los muchos serán encarcelados y vamos a ver algunos casos de hijos de Dios que fueron encarcelados, ¿ya? Para poder apoyar también a Kevin sobre sus inquietudes. Vamos a dejarlo hasta acá entonces y hacemos una pequeña oración para terminar esta transmisión. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.